La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. Así da comienzo la Guerra de Independencia, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Aunque, como ya es conocido, esa fecha fue impuesta por Porfirio Díaz, ya que coincidía con su cumpleaños. Cuando el padre Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Una jubilosa Ciudad de México. Al menos eso nos cuenta la versión oficial. Buen día, mis queridos mitólogos. Les damos la bienvenida a su servidor Jesús Varela y un saludo enorme a mi estimado José Eduardo Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mitólogos. Aquí estamos otra vez con ustedes a ver qué podemos hacer ahora. Pues bien, es bien sabido que la versión oficial siempre atenderá a una serie de intereses personales, políticos o simplemente de ego. Yo creo que esta es la más común. Sí. Se decía que el objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio de la dominación española y que en cada rincón de la Nueva España se enterrará en el olvido de manera definitiva cualquier idea o concepto relacionado con el virreinato. Era cortar de tajo con la idea de los virreyes españoles, decidiendo el destino de una tierra bastante alejada de España, pero que ocurrió en verdad en unos años con el destino independiente de nuestro país. Veamos algunos puntos importantes de este hecho. Es un hecho que, por difícil que parezca de creer a los mexicanos, por muchísimo tiempo nos han engañado en las escuelas con esta y muchas otras cosas. Pero hoy no hablaremos de eso. El cura Hidalgo, aún y cuando fue el que inició su revuelta amparado en el estandarte guadalupano en 810, resulta que el señor fue fusilado en julio del 811. Entonces pasaron solo 10 meses después de que se inició la revuelta, por lo que no sería totalmente cierto que fuera el padre de la patria. A decir verdad, mi criterio ni siquiera era tío político, no sé tú cómo la veas. Sí, no me llega. Ya que en realidad fue iniciada porque Fernando VII había sido quitado del trono por Napoleón Bonaparte. Incluso, a diferencia de Morelos, en los primeros momentos de la lucha no se proclamaba el rompimiento con España monárquica ni nada de nada. Incluso Hidalgo se levantó en armas proclamando: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, Ahí está. viva América y muera el mal gobierno. Y digo, si incluía el grito de viva Fernando VII, no entiendo cómo entonces nos dicen, o mejor dicho, pretenden hacernos creer que el objetivo era romper con el virreinato. Sin embargo, fue Agustín de Iturbide quien luchó por la independencia de México con el patrocinio político, económico y militar, y por ende, claro, de la Iglesia Católica y de un personaje, Matías de Monteagudo. Pero, ¿quién era este Matías de Monteagudo? Vamos a ver. Era obviamente un sacerdote católico, familiar del obispo Alonso Núñez de Haro, nada raro de que un familiar esté bien parado en estas cosas. Era abogado de ideología monárquica, tenía el título de doctor en Derecho y Derecho Canónico por la Real y Pontífica Universidad de México. Yo me acabo de enterar con esta investigación de que existía tal universidad. Yo creo que ahorita es ahorita el CONALEP, ¿no? Ya sé. Sí, o un CECIT, alguna cosa así, perdido en un cerro. De la que, además de ser catedrático, llegó a ocupar la rectoría de dicha universidad. Defensor de capellanías. Qué impresionante si oye esto, pero no vas a andar defendiendo capellanes o monaguillos o cosas de esas. Y aquí el título que me voló el cerebro, se me explotó el chícharo, el hámster se me quedó paralítico.
Se desmayó. Sí, se le dio un ataque. Ahí te va. Fundador de la Casa de Ejercicios de Encierros para Mujeres de San Miguel de Belén. Sopas Perico. Ok. Fundador de la Casa de Ejercicios de Encierros para Mujeres de San Miguel de Belén. ¿Qué tanto encierro puedes ejercitar a una mujer para que? ¿O qué tantos ejercicios le puedes poner a una mujer para que se acostumbre al encierro? Ya me imagino el entrenamiento. Las vamos a encerrar media hora primero, para que vean que no pasa nada. Sí, y calladitas. Poco a poquito vamos ahí aumentando. Sí, hasta que duren toda una vida atendiendo al viejo. Y deja tú, le ponen de Belén. Sí. Carajo. O sea, ándale, como las campanas de Belén. Okay. Me llama la atención pensar, te digo, ¿qué tipo de calixtenia les podían poner para estar encerradas? O sea, no me queda muy claro eso. Eran obviamente la iglesia siempre a favor de la mujer. Fue también inquisidor honorario, o sea, haber sido una cuerda en la Inquisición para que lo hayan puesto de honorario. Sí, pues era el que ponía dedos. Sí, era el que decía quién sí, quién no. Cabildo de la Catedral Metropolitana de México. Como vemos, era todo un personaje el señor Monteagudo, que vendría a ser un personaje de mucha importancia en todo este movimiento. Y de paso sería determinante en el resultado de todos los hechos. A ver, pues mira, Monteagudo y un puñado de sacerdotes pertenecientes a las más altas esferas eclesiásticas de México finalmente hicieron lo impensable. Rompieron definitivamente con España. Yo pensé que se habían portado bien. No, rompieron con España, consumando así lo que sería la independencia de México. Contando para esto con el apoyo de latifundistas, magnates comerciales, militares de alto rango, magistrados y distinguidos miembros de la alta sociedad criolla, funcionarios y no podían faltar los burócratas de primer nivel, siempre están ahí metidos. Ah, claro, la política siempre. Así es. De esa manera el pueblo se le consideró aparecer en la historia como el promotor y ejecutor de la independencia de México, cuando la verdad es que fue pactada sin un solo disparo sobre la mesa de las sacristías y en particular de la del templo de la Profesa en 1820. A ver, entonces, balazos y machetazos, ¿para qué? No, aquí tenemos el dato que ni un balazo, o sea, todo esto se pactó independientemente de la guerra que traían ellos por fuera. Ok. En esas juntas dirigidas por el doctor y canónigo Monteagudo se reunían Miguel Bataller, regente de la Real Audiencia, claro, José Tirado, ex inquisidor de la iglesia, un compañerito ahí de inquisiciones, sí. Y otras personalidades quienes contaban con el velado apoyo del virrey Apodaca, quien fue el virrey 61 de la Nueva España. Desde el 20 de septiembre de 1816 al 5 de julio de 1821, en sustitución de Félix María Calleja. Yo creo que le agarró el nombre María Félix. Sí, nomás lo invirtió, sí. Oye, pero qué vaciado, ¿no? Se me hace vaciado. O sea, que el virrey de Apodaca estaba apoyándolos a estos monos para que se independizaran del virreinato de España. Sí. Pues mira, el principal objetivo era crear una confabulación armada en contra de la España liberal, que se llevaría a cabo por el grupo más reaccionario de la sociedad. Un puñado de personajes fanáticamente adictos a la monarquía absoluta y a la iglesia católica, o sea, ni ellos los aguantaban. Sí, qué raro, ¿no? Sí. Digo, pues, se me hace raro, pues dicen que perro no come perro. Ya sé. Aquí sí. Para Monteagudo, las disposiciones liberales eran completamente inadmisibles y por esa razón habían escandalizado de tal forma tanto a la iglesia católica como a las colonias mismas. Para ellos era inaceptable, primero, que la Inquisición fuera eliminada. ¿Bolsas? Y después que se les retirara por abolición el fuero eclesiástico y militar. Lógico. Que se redujera el diezmo, o sea, hasta ahí podíamos llegar. Óyeme, pues me estás afectando. Imagínate, afectando con esto enormemente los ingresos y privilegios de la iglesia. Que fueran subastados los bienes del clero y que dejaran de ser regulada la libertad de imprenta y de prensa, o sea, eran dueños del dinero, de los terrenos y de los medios de comunicación, el Facebook de aquella época. Ándale, haz de cuenta. Es curioso, fíjate,
las reformas que se pretendían hacer a la Constitución, que tuvieran tal similitud con la que después son pretendidas por Juárez, el mismísimo Juárez, y un buen puñado de presidentes posteriores a Juárez. O sea que no era nuevo este show de andarle quitando todo lo que tenía. Todos andaban tras de más o menos lo mismo, o sea, queriendo quitar a la iglesia, o quitándole el diezmo. Yo creo que le querían meter impuestos al diezmo, no lo dudo. Sí. Algo por Creo yo que algo había en la reforma que le querían hacer firmar Napoleón a Fernando VII, en la que decía Napoleón, a ver, todos mis súbditos me pagan impuestos, todos los terratenientes, todos los latifundiarios, todos, ¿sí? Y decía, ¿por qué a ti no te pagan tus colonias? Ni la iglesia, o sea, que te empiecen a pagar, y eso fue las reformas, algo había en las reformas de que andaba firmando, que era donde respingaron. Pues que claro, les pegas en el bolsillo y respingan. No, a cualquier. Mira. Pues a mí no. ¿Cómo? Muy pudiente, pues. No, como no tengo nada en el bolsillo, pues que me quito. Si el problema es el dinero, no hay problema. Claro, el 10% de nada es nada. Fíjate, como era de esperarse, la iglesia nunca iba a aceptar la disminución de los ingresos, así como una baja de su influencia y su poder político y militar. Ay, disculpen, creo que pasó Monteagudo mandó a traer Didi Foods. Eran los tacos. Sí, mandó a traer tacos. Digo, pues eran bastantes en la reunión y no habían comido. Ok, perdón. De renegar la iglesia jamás iba a aceptar que le disminuyeran sus ingresos, así como una baja en su influencia y su poder político y militar, del cual venía disfrutando por los últimos 300 años. Ahí nada, hombre. Cuestión de cosilla y de nada. Sí, oye, vas arrancando y te quieren frenar. Sí. Todo eso pues bajo el sometimiento español. La preocupación de Monteagudo no era infundada, ya que el verdadero origen de las reformas que afectaban a la iglesia venía desde el 7 de marzo de 1820, cuando Fernando VII fuera obligado a jurar la Constitución de Cádiz, que impulsaba dichos cambios. Así el liberalismo religioso amenazaba con convertirse en una contundente realidad. Por eso se entiende que una parte tan fanáticamente ciega y devota del más tradicionalista catolicismo se mostrara realmente molesta y preocupada por este pequeño detalle. O se vea cualquier detallito. Pues mira, en la Nueva España se consideraba que dicha constitución había sido redactada por el mismísimo Satanás, ¿eh? Nomás eso subió a redactar la constitución. Dentro del cuerpo de un diputado constituyente, y dada la insistencia de España en hacerle entrar en vigor, las colonias, entiéndase la Nueva España, decidieron que había que crear una oposición basada en las armas, incluso promover una total independencia de España, a fin de que ninguno de estos mandatos les afectara de ninguna forma a las colonias. Y si debía de surgir un movimiento armado, este no habría de ser gestado como una respuesta del clero ante la posibilidad de perder sus amplios privilegios y obviamente su sagradísimo patrimonio ganado con tanto esfuerzo y tanto sudor. Monteagudo se oponía férreamente a cualquier surgimiento de democracia o cualquier representación popular, ya que él sostenía que el poder venía de Dios únicamente, igual que como hacían los reyes y todo. O sea, a mí me viene el poder de Dios, y como Dios me dio el poder de hablar, yo no me equivoco, usted se cae en el hocico. Sí. Y obviamente recaía en un soberano que debía ser reconocido por la iglesia, para de esta forma someter a sus designios al pueblo. Así que por un lado estaba en contra de cualquier tipo de democratización, pero tampoco podían dejar al descubierto que el movimiento era puesto por el clero, a fin de no perder sus privilegios. Porque mira, imagínate que todo el día los sacerdotes o los miembros del clero, digo, te están pregonando: pórtense bien, muchachitos, no le peguen a sus compañeros, no le jalen la trenza a las niñas, y luego te vienen a hacer una revuelta de estas nomás porque les vas a quitar todo. Claro. Quedaría como cuando regañas a un niño que va y hace su berrinche y te anda queriendo quemar la casa, etc. Pues bien, antes de dicha situación, ¿qué dijo Monteagudo? Sugirió al virrey la anulación de dicha constitución,
Obviamente el virrey ya había decidido publicarla de manera oficial. Su situación no podía ser más mala, como había pasado con Fernando VII, ya que si la apoyaba, esto le enemistaría con la Iglesia Católica y el ejército. Pero si no lo hacía, se enfrentaría a la enorme presión de sectores liberales y los comerciantes que tanto apoyaban a la iglesia. O sea, por un lado está el que te mantiene y por el otro está el que te sostiene. Sí. Entonces, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? O sea, no tenía para dónde hacerse. Por todo esto, Monteagudo decidió acercarse a la Iglesia Católica en busca de apoyo para su batalla. Al fin, ¿qué puede pasar? No era la primera vez que el clero se opusiera al mandato del virrey, negándose a aceptar su divina voluntad. Así, el canónigo les advirtió que la única manera de salvar a la Nueva España de, ojo, la contaminación liberal y pues, no sería nada de eso no serían cabeza de pañal. sí, no sería nada de Wilito, oye, porque eso de la contaminación liberal. Ya sé, qué horror. O sea, todo eso era cortar de tajo, todo nexo con España. Esto se logra nada más con independencia. Fíjate, primero, ¿cómo son de veletas estos convenencieros? Monteagudo era un férreo defensor de la iglesia y atacaba sistemáticamente cualquier tipo de progreso, de democratización, de darle poder al pueblo, de nada. Sí. Y ahora él es el que viene a promover que, oigan, señores, ya no nos conviene estar ahí. no, bien dicen que la bolsa duele. Sí, claro. Y más si es la bolsa del dinero. Si es la bolsa del mandado, como quieras, te las arreglas. Para Monteagudo esto de los golpes de estado no era nada nuevo, cabe aclarar. Había participado más que activamente en derrocar al virrey Iturrigaray, a quien había quitado y encarcelado en 1808. No, nada más quito al rey, lo meto al bote. Tenía 12 años en el... Sí, cuando Iturrigaray había sugerido independizarse en el tiempo de la Revolución Francesa. Años después sería él el que ordenó fusilar a Morelos, que no te acuerdas que también era sacerdote. Pero como todo buen político, Monteagudo, bastante conocido por su trabajo en la Inquisición, se había ordenado perseguir, mutilar, torturar y matar. No más, y luego ya después lo sopeamos. Exigiendo que se le tratara como herejes a todo aquel que tratara de apoyar algún movimiento independentista. Sí, un zape. Y justo él era el que en esa fecha marcaba como única opción llevar a cabo el movimiento de independencia. O sea, si creías que eso de cambiar de partido y purificarte era de los políticos nada más, no. No, niño, no. También el clero le atora los cocolazos en ese aspecto. Y más aún, deja tú, proponía un rompimiento total con España. Aunque no por las razones republicanas y políticas que creían que los heroicos insurgentes eran los de todos, sino para proteger la clase y en resumen a la iglesia que él y sus interlocutores representaban. Era puro chanchullo. Sí, es que pues sí se les puso difícil, pero mira, ¿por qué, o más bien, cuáles eran estas medidas que tanto repugnaban a Monteagudo? Como habíamos dicho hace rato, la expropiación de los bienes del Señor. No aclara a qué señor, porque donde estaba Dios. Del señor cura, ¿no? El señor dueño del el señor feudal. Porque fíjate, donde estaba Dios, no recuerdo que hubiera sucursales bancarias o casas de moneda. Pura transferencia se manejaban estos soberanos. La reducción de un solo convento de cada orden por población equivalía a cerrar consulados o sucursales, más o menos. Sí. Es lo que vendría siendo. La abolición de la Inquisición, pues claro, ahora que se iba a divertir los clérigos sin oficio y como castigarían a los que no querían hacer su voluntad, pues y sí, les quita su juguete. sí, la secularización de las instituciones de beneficencia. Dicho de otra forma, la iglesia tenía que sacar las manos de todas las instituciones de beneficencia.
cual tampoco le convenía. Pues no. Y que me imagino que representaba otra pérdida también económica y fuerte, ya que los donativos los controlaban justamente los que se encargaban de incautarlos. Y lo más importante y representativo, la cancelación del fuero eclesiástico y militar, de manera que ya pudieran ser juzgados por cualquier arbitrariedad, perdiendo toda protección para hacer su voluntad, ahora sí que su santa voluntad. Sí, ¿verdad? Placer. Fíjate qué curioso desde cuándo. Hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Pues fíjate que desde cuándo viene, según tengo entendido yo, México es el único país que maneja la personalidad política de el fuero. No Bueno, he sabido pues yo de otro país que tengan fuero ninguno. Digo, en Pues China van y sacan a los Europa, diputados no. y los apedrean. Digo, por Dios. Acá senadores y representantes y... Creo que en Centroamérica sí hay fuero, me suena. Sí, Pero no no estoy sabía. seguro. Según yo era nada más México, pero bueno. Pero ¿desde cuándo viene? ¿Sí? Sí, no, pues era para hacer ahora sí que su santa voluntad y que nadie les pudiera hacer nada. No, sí, a ver quién me respinga. Por todo lo anterior, se entiende que Monteagudo llamó a la iglesia en México y a los personajes más firmemente declarados en contra de los cambios culturales, apoyando que se unieran con él el ejército independentista, a fin de evitar la imposición de la Constitución de 1812, con todas las reformas que ya habíamos descrito. La verdadera postura e ideología del verdadero padre de la patria era resumida en las palabras de Iturbide, cito textual: la independencia de la Nueva España se justifica solo para proteger a la religión católica. ¿Cómo se atreve? Ahí va, mira. La independencia de la Nueva España se justifica solo para proteger a la religión católica. Y es que no perdamos de vista que los ingresos de la iglesia de la Nueva España eran mucho mayores que los del Estado. No, es aún ahorita. Todavía. Y de hecho son más poderosos que cualquier gobierno. Sí, pues es que tienen, ahora sí que sucursales en todos lados. Pues sí, tienen más sucursales que Electra. Ya sé. Y Monteagudo. peores cobradores. Son un cártel de cobradores. Ya sé. Monteagudo confiaba plenamente en que la independencia, con la alta jerarquía, que era ciertamente posible, ya que sí la tenían, como les decía, una estructura mucho mejor que el Estado. Ustedes juzguen, tenían 10 diócesis, 1000 parroquias y casi 300 monasterios y conventos. No manches, son 10 por estado. Imagínate, o sea, ahora sí que más que Había más sacerdotes que habitantes, ¿no? Sí. Y monjitas, mira, porque conventos también. Pues sí. Pues sí, para darle mantenimiento a esos Sí, sacerdotes. y a los padres también. Oye, es un sacerdote no se cuida solo, tiene su... No ¿Quién solo le de lava las sotanas? hostias. Pues sí, oye, ¿quién le lava la sotana y los arreos? Bueno, de igual manera la Iglesia de Cristo, además de contar con su propia policía secreta, Oh. caray, ya tenía su CIA, y sótanos de tortura, bien conocidos, tenían Oye, ¿los controlados- sótanos son algo de las sótanas que se ponen? Pues yo son los esposos de las sótanas. Fíjate, y se dedicaban a la tortura. Mira. Para mantener a la sotana. Sí, ocupada, ¿no? Fíjate, tenían controlados hospitales, escuelas, orfanatos, bueno, hasta Lotería. las prisiones. Ah, caray. Además, claro está, de un ejército burocrático que se encargaba de la administración de las limonas. Y, o sea, el ejército se encargaba de administrar las limonas. Pues, ¿cuántas limonas eran? No manches. Pues imagínate, les Pues dieron sí. Banjército Ya sé. y les dieron el aeropuerto De ahí salió. y, bueno, otras cosas, pero bueno. Y un- Era otro ejército y era Sí, era otro, sí, sí. otra administración, vaya. Eran otras dádivas. O sea, fíjate, el presupuesto, así nada más dicho sea de paso, era mucho mayor que el de la mismísima Nueva España. Ay, nomás para... Ay, nomás para el gasto y nomás Sí. para que compren papas. Bueno, de este modo, Monteagudo, que nunca dejó su papel de líder de este distinguido puñado de religiosos, fue llevando las reuniones con tal maestría que al final llevó a los presentes al final que él quería, la independencia de España. O sea, lo logró.
Todo con Sí. el fin de conservar los privilegios, riquezas, poder de la Iglesia Católica en la Nueva España, ya que solo quedaba un problemita por resolver. ¿Quién o quiénes llevarían a cabo la supuesta lucha armada? O sea, ya tenían todo listo, ya se habían Sí, independizado. no, ya tenía la Y película. ahora la guerra, ¿cómo la hacemos? Sí, ahora cómo le hacemos para que Se convencerlos. manejaron muchos nombres de candidatos y posibilidades hasta que un movimiento sorpresivo, en un movimiento sorpresivo, Monteagudo sacó un as que tenía bajo la manga y nombró al candidato idóneo para esta revuelta armada: Agustín de Iturbide. Carnal. Ay, no, La iglesia en manos de Lutero. Pues sí, ahora sí que salió y le quedó como anillo al dedo, no sé por qué me suena eso. Sí, el lobo de pastor. Esto sorprendió a todos los asistentes, ya que Iturbide había sido acusado de fraudes al ejército, además de ser considerado un personaje bastante corrupto y sanguinario. Sí, pues como anillo al dedo le quedó. Incluso había sido acusado de ordenar fusilamientos innecesarios, así como saqueos y violaciones en las poblaciones por donde pasaba con sus hombres en persecución de los insurgentes. ¿Quién era este? ¿Iturbide? Ay, yo pensé que era Villa. Ok. No rebrujéis. Además de ser amante de la famosa Güera Rodríguez. Ah, la ¿Sí te acuerdas? güera. Sí, Oye, cómo no, pues sí. no. La güerita. Bueno, Sí. lo cual no sería muy problemático de no ser porque estaba casado con doña. Ah, muchacho Porque estaba vago. casado con doña Ana María Huarte, con quien tenía varios hijos, por supuesto. Que la Sin canción. embargo, Monteagudo volvió a la carga asegurando que era el candidato ideal, ya que él había derrotado a Morelos en el sitio de Valladolid. Y como dijo, cito textual: quien durante una guerra está exento de algunos fusilamientos y tal vez algo de salvajismo. Ah, bueno, pues sí, o sea, si nos estamos peleando, pues ay, hombre, ¿para qué lo acusas? Pues sí, o sea, si estás en guerra, pues total, un que otro fusilamiento ahí que se te ponga. Ay, se me disparó el rifle y sí. ya fusilé 18. Bueno, Sí, ni modo, hombre. que no pasa nada. No lo vuelva a hacer, ni. Los 43 fusilados. Ah, no. Sí, vivo se fue. No, ¿cómo era? Ya No, no estamos te- hablando de Monteagudo. Sí. Agregando que había sido el mismo virrey que lo quitara de su cargo por los actos de corrupción. O sea, le echó la culpa al virrey. El que lo restituyera en su puesto y aún más con un rango mayor. ¿Qué Híjole, tal? pero si desde Lo que pasa es que dónde ya viene se todo cambió esto. de partido y ya se Sí. regeneró. Sí, claro. Sí. Y así siguieron hasta ahorita, yo creo. Pues sí, hasta no se que- les ha parado el vuelo. Hasta que por fin se logró lo que Monteagudo perseguía. Nueva España se independizaría de España. Y Agustín de Iturbide sería encargado del teatro del movimiento armado. Ay, no. O sea que era un teatro. Era un teatro. Bueno, es que según Monteagudo se justificaba la entrada al reparto de la obra de Vicente Guerrero para cubrir las apariencias y realizar algunos enfrentamientos con el fin de darle realismo al movimiento. Es como cuando ponen a Jackie Chan a entrenar a pelados para que se peleen y que parezca real, ¿no? Ya sé. Bueno, pues siempre se podían traer también a los Almada, a Valentín Trujillo, héroes de la época, claro. El virrey de Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca, mira, era de Monterrey, Sí. apoyaba el movimiento y por ese motivo no iría tras de Iturbide para atraparlo, encarcelarlo, juzgarlo, fusilarlo y decapitarlo como se hacía con los insurrectos. En ese orden. Sí, no, a lo mucho se iba a la sierra a saludar a su jefita en un día festivo y ya, se regresaba. Él se haría de la vista gorda, chiquillo, pero pondría a Iturbide al margen de la ley. Eso sí, tuvo contigo, pero eres feíto, ¿eh? Te voy a perseguir, pero no te agarro. Una vez más, con el fin de cubrir las apariencias. Digo, al final lo único que era real de todo esto era que nos independizaríamos de España y que la iglesia y el ejército conservarían sus privilegios y riquezas. Pero, después de algunos encuentros con Iturbide y Guerrero, Iturbide, brazo armado, por decirlo así, del clero, decide hacer una jugada sorpresa y cambia su estrategia de enfrentamientos armados por algo un poco más democrático. Fíjate qué gacho, o sea, ya quedamos, ¿eh? Te contrato para tirar balazos y me sales con que te quieres sentar a dialogar. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué seriedad hay en estos hombres, por favor? Siendo por esto que tuvo acercamientos con Guerrero, con Guadalupe Victoria y con Nicolás Bravo.
había decidido cambiar los enfrentamientos por diálogos. Ninguno de los tres había sido derrotado en batalla y jamás se habían rendido. Así que, como era obvio, rechazaron de tajo a Iturbide, quien siguió insistiendo y después de muchos esfuerzos, por fin se dio el diálogo. Cabe mencionar que las instrucciones del clero a Iturbide y el plan de mantener la imagen de una lucha armada ante los ojos del pueblo nunca les fue revelado ni a Guerrero, ni a Bravo, ni a Victoria. Si así me lo andan mandando por un tubo, imagínate si saben que es una pantomima. Guerrero aceptó el plan de Iturbide y se acordó formar un congreso. Acordaron que mantendrían vínculos con Nueva España y se mantendrían los privilegios del ejército y el clero. Claro está, dentro de estos privilegios no iba incluido el fuero, que iba incluido el fuero que los mantendría intocables, con Elliot Ness, sin importar el tipo de delito que se tratara. Iturbide, como todo buen político, no se detuvo en promesas. Juró la absoluta independencia de España por razones y motivos que jamás le fueron revelados a Guerrero. Propuso un modelo de monarquía moderada. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, o sea, sí te escucho, pero hago lo que me venga. Sí, ¿no? Era como un matrimonio, ¿no? Me han contado. Manejaba tal vez por algún miembro de la familia de la dinastía de Fernando VII. En resumen, todas las instrucciones de Monteagudo fueron cumplidas a la perfección. De esta manera, los dos líderes, Iturbide y Guerrero, firmaron el pacto con el famoso Abrazo de Acatempan. Mientras esto sucedía, las tropas de ambos lados arrojaban sus armas al suelo. Enterraron el hacha de la guerra. La libertad de Nueva España era festejada por las altas esferas de la sociedad, así como por el ejército. Solo faltaba firmar el plan de Iguala, en el que se hacía constar la independencia del ahora México y se establecía la religión católica como única admitida, sin tolerancia a ninguna otra. Cosa rara, ¿verdad? Si la Iglesia Católica siempre ha sido bien tolerante. La Iglesia estaba más que satisfecha. Solo faltaba suscribir el Tratado de Córdoba. ¿Cómo se hacen tratados estos y firman mugreros? Y obviamente ver el desfile del ejército ganador por todas las calles de la Ciudad de México. Y así fue. Que sí hubo insurgentes en el desfile, claro que hubo insurgentes en el desfile, pero en una cantidad insignificante. Curiosamente, los de Frena, ¿no? Sí, ahí iban los del Movimiento Verde también. Poquitos, pero iban. Los que desfilaban, como era de esperarse, eran los que en otro tiempo habían estado encargados de que los rebeldes no triunfaran. Imagínate lo grotesco del desfile encabezado por los mismos que habían fusilado a Hidalgo, a Allende y a Morelos. Un desfile del ejército real, el enemigo jurado de las causas republicanas y libertarias, defensor de la colonia, de la dependencia de España, ahora en un papel de libertadores de Nueva España. Era un cuadro por demás grotesco el que se presenció durante ese desfile. Festejaron en realidad la liberación del virreinato y el nacimiento de México. ¿Qué se escondía detrás de ese enorme teatro? Nada más y nada menos que un enorme egoísmo por defender las riquezas y privilegios de la Iglesia Católica. Al final de cuentas, la independencia política en realidad era lo que menos les importaba. Ahora bien, o sea, siempre y desde entonces los intereses de unos cuantos, claro, son subvenidos por el resto. Sí. Ahora yo pregunto, ¿todo esto será verdad o será solamente un mito más de los muchos que entraña nuestra revolución? Nuestra historia. Como siempre, mis queridos mitólogos, la última palabra es suya. Ustedes deciden. Excelente día y hasta la próxima. Doy las gracias a mi estimadísimo José Eduardo Gutiérrez. No, gracias a ti por invitarme ¿A algún lugar donde te puedan escribir, echarte mosca? No más a mí. Sí, mi correo.
Adelante. Mira, mi correo Por es favor. gutierrezj@yahoo.com. Ahí aceptamos sugerencias, todo lo que se les ocurra. Hate y todo. Hasta donativos. No, también donativos. En especie, de kilos de frijol, que sea así. Sí, de chivo para arriba le lleven lo que quieran, todo se asa. Gallinas. Su servidor Jesús Varela, me pueden ahí seguir en Jesús-Varela-33 en Instagram. Estoy a sus órdenes en Varela Jesús 125. 122, no es cierto, 125 son dos casas allá. Varela Jesús 122 @gmail.com. Les agradecemos enormemente que nos sigan. Pero pues también suscríbanse, digo, no hay que ser, digo, nos ayudan muchísimo a seguir con este proyecto que va avanzando poco a poco. Suscríbanse en Spotify, suscríbanse en YouTube, suscríbanse en iVoox, en todos estamos como Jesús Luis Varela, verdad o mito. Nos van a ayudar muchísimo. Que si les gustó, si les parece interesante, pues no sean malitos, recomiéndenos, pasen el link, comenten, platiquen con los que crean que les guste este tipo de cosas y pues ahí vamos haciendo el grupo un poquito más dinámico cada vez. Como dijera un sabio mexicano, si les gustó esto, recomiéndenos ampliamente. Si no les ha gustado mucho, por favor, castíguenos con su silencio, no nos digan nada. Aceptamos todos sus comentarios y todas sus sugerencias y trataremos de ir dándole seguimiento a sus sugerencias en la medida de lo posible. Mientras tanto, muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.